Estamos para comenzar. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal virtual Educaese, en un podcast llamado Maestros que dejan huellas. Hoy tenemos el privilegio de conocer la historia de una mujer cuya vida ha estado marcada por la educación, el servicio y la perseverancia. Ella es María Eugenia Galeas, la menor de 11 hermanos, una mujer que desde niña soñó en grande y siempre tuvo deseo de conquistar el mundo. Su pasión por enseñar nació jugando a la escuelita, mientras que la música ocupó un lugar especial en su vida, aprendiendo desde muy joven a tocar guitarra y a cantar. Su espíritu de servicio la llevó a recorrer distintos rincones de la SUAY, acompañado de su hermano jesuita en labores de apóstol. Aquellas largas caminatas no solo fortalecieron su carácter, sino que también le permitieron compartir su conocimiento y valores como catequista. Más adelante estudió castellano y literatura en la Universidad Central, profesión que ejerció con verdadera vocación. En cada institución educativa donde trabajó, dejó una huella importante impulsando la creación de clubes de periodismo y motivando a sus estudiantes a descubrir el poder de la comunicación y la lectura. Pero su historia no termina en las aulas. A los 19 años encontró otra gran pasión, el atletismo. Desde su primera carrera de 15 kilómetros, conocida como Últimas Noticias, el deporte pasó a formar parte de su estilo de vida. Hoy continúa participando en competencias de 5, 7, 10, 15 y hasta 21 kilómetros, demostrando que la disciplina y la constancia no tienen edad. María Eugenia está convencida de que el deporte es una mejor herramienta para cuidar la salud física y emocional. Para ella, correr significa equilibrio, optimismo y la posibilidad de vivir un envejecimiento saludable y feliz. Hoy conoceremos más de su historia, sus aprendizajes y la pasión que ha guiado en cada etapa de su vida. Bienvenida, María Eugenia. Es un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Moni. Muy contenta y muy agradecida por estar en este medio de comunicación tan importante como Maestros que dejan huellas. Bienvenida, mi Mari. Bueno, es un gusto tenerte en este espacio. Vas a ser la primera persona en la cual nosotros, como Educacé, como un canal educativo, pues vamos a realizar un pequeño podcast donde vamos a valorar esa parte tan importante de cada uno de los docentes que en grandes ocasiones, pues lamentablemente en el Ecuador, no se da la importancia, ¿no? Que nosotros como docentes tenemos y lo importante que es esta profesión para nuestro país. Bienvenida, Mari. Espero que te sientas a gusto en este medio interactivo que tenemos esta noche. Sí, yo, como dije en un principio, estoy muy halagada de estar en este momento compartiendo con ustedes y contigo, Moni. Em, Qué bonito recordar lo que para mí fue el ser docente, porque fue un espacio em, único donde yo me he realizado como persona y ahora que estoy jubilada, sí me voy a dedicar a mí, porque durante todo el tiempo lo hice primero para mi familia, para mis hijos, para mis estudiantes y ahora estoy en el mejor momento de mi vida, que es la jubilación. No estoy ni aburrida, ni triste, ni acongojada por el hecho de que ya no voy a la institución. Todo lo contrario, todo se hace en su momento. Y pienso que lo aproveché de la mejor manera desde que inicié mi momento de magisterio hasta que me fui. Todo el tiempo demostré a todos mis estudiantes, a mis compañeros, que ser positivo ayuda mucho en el manejo de emociones, porque no necesariamente el dinero es todo en la vida. Pues el saber que los estudiantes que uno tiene surgen, llegan muy lejos, es la satisfacción más grande que uno como docente puede lograr.
Así es, Mari. Bueno, poco a poco nos vamos a ir empapando un poco más de cómo fue tu carrera profesional. De igual manera, para mí es un gusto compartir contigo en este espacio y que seas la primera maestra que ha dejado una huella importante en el magisterio educativo fiscal, porque has pasado por varias instituciones educativas, como bien lo mencionaba en tu biografía. Quiero realizarte una pregunta, mi estimada Mari. Con Más mucho. allá de la profesión, ¿quién es María Eugenia? Más allá de ser una docente. Bueno, primero soy un ser humano que trato de entender a todo tipo de gente. Muchas veces escucho, respeto la opinión de cada uno, a veces comparto, a veces no, le doy mi punto de vista y generalmente han terminado dándome la razón, porque con argumentos les he logrado convencer para que puedan vivir mejor. Con experiencia eh, ha sido ese mi gran reto y lo he logrado. Más allá de ser una docente, pues eres un gran ser humano, Mari. Tuve también la oportunidad de trabajar contigo y pues hasta el día de hoy yo recuerdo siempre los últimos momentos que nosotros pasamos en inspección, cómo trabajábamos ahí. Y recuerdo que me decías, mantén la calma, y es verdad, ¿no? Porque nada vale que tal vez nosotros dentro de nuestro empleo, dentro de cada una de las instituciones educativas que trabajamos, tal vez vayamos más allá de las cosas personales, sino que siempre sea en el ámbito profesional y sepamos mantener la calma, y es algo que yo aprendí. Siempre también nos llevamos, ¿no? Y es muy importante que no solo como maestra has dejado huella, sino también como una compañera más. Sí, yo recuerdo que cuando estábamos en inspección teníamos chicos bastante complicados, tú recordarás. ¿Y qué es lo que yo solía hacer? Si no puedes con ellos, únete y serás feliz. Entonces, a través de lo que yo solía hacer, hacerles participar en los diferentes eventos, concursos y todo lo demás, les motivaba a los chicos problema, como se les llamaba antes. Entonces, ahí fue la labor en realidad, porque trabajar con los buenos no es ningún mérito, pero con los otros, con los que tienen problemas, con los que se sienten abandonados, hacen otras cosas, yo no creo que los chicos son malos, nunca creí eso. Y eso les decía yo en las aulas, a los chicos mismos, porque no sé si recordarás que a mí me dieron los cursos de, como quien dice, los desechos de los demás colegios, del mismo consejo provincial, donde estaban los técnicos. Me dieron todos los técnicos a dar clase y a tener también inspección. Entonces, esos jóvenes que hacían cosas indebidas, yo no pensaba que eran malos, sino que estaban equivocados. Simplemente eso. Y entonces no les hacía sentir mal, pues les tenía conmigo entrenando en la pista. Les decía, cuando se atrasaban, yo no les quitaba puntos. Les decía, a ver, vamos a dejar ese patio, pero impecable. Y les quito el atraso, porque ya no tenía dónde más ponerles más atrasos. Pero si es que era el ganar, ganar. Me ayudaban a tener limpia la institución, sabían lo que era trotar, primero les hacía un calentamiento y yo no les decía vayan, les decía vamos. Y entrenaban conmigo. Decía Alicia, ¿y usted cómo corre tanto? Aquí ya me muero. Pero porque no le tomaban al deporte como algo importante en su vida. Mejor le tomaban como un castigo. Entonces yo les decía que no, que porque uno es diferente es porque se dedica a hacer un poco de deporte y que mejor ahora estoy acompañada con ustedes. Y cuéntenme algo de sus vidas. Y mientras estaban trotando, me iban comentando de cómo era eh, su diario vivir y muchas veces me dejaban, pero anonadada de su realidad. Entonces ahí era mi oportunidad de decirles que todo está bien, que ellos son jóvenes, tienen un futuro maravilloso. Y decía,
¿en serio piensa eso de mí? O sea, como que no me creían mucho, ¿no? Que la mayoría le decía, ya, tráigame el representante, haga esto, lo otro, lo demás allá, y cero por aquí, cero por allá. Entonces, no tenían opción ellos de mejorar de alguna manera. Entonces, cuando ya corrían conmigo, decían que alaja esto, le digo, si quiere, a ver, los que corren conmigo, tal competencia, yo tenía cada semana una competencia de 5, de 10 kilómetros, alguna cosa, solamente por el hecho de ir al lado mío, ya les ponía una nota. ¿En qué? En literatura. Y por eso en las competencias pensaban que yo era de educación física. Y entonces yo les decía, ¿cuándo ha visto un profesor de educación física que corra? Yo no, ni cuando yo era estudiante, ni en los colegios que yo he trabajado, porque desgraciadamente los compañeros le veían a la cultura física, educación física, como quiera que se llame, le veían una asignatura más donde le tenían que al estudiante un poco sacarle los malos pensamientos a través del sudor, no sé qué pensarían, ¿no? A la final, no tengo idea, pero no le daban la importancia que tenía la educación física. Entonces, yo les hacía otra cosa, ¿no? En esta cuestión de la cultura física, que yo no daba, simplemente me metía en campo ajeno, pero no para castigar, sino para educar. Y Así es. así me fui llevando con los chicos. No sé si recuerdas cuando había el bachillerato internacional, había un chico que solamente creo que me presentaba a mí las tareas. Yo le daba literatura y con él hicimos una marca intercolegial de los 10 kilómetros. Casi se queda de grado, casi se queda de año en biología. Y yo nunca he pedido a mis compañeros por los alumnos eh, que les regalen notas. Todo lo contrario, yo les decía, denles la oportunidad porque ellos no les van a hacer quedar mal. ¿Saben por qué? Porque estos jóvenes que se dedican al deporte no van a ser ni ingenieros, ni arquitectos, ni nada. No les van a hacer quedar mal a ustedes, porque ellos tienen otra opción de vida. Y entonces de pronto les están coartando la educación que ellos están queriendo tener aquí en el colegio. Entonces les decía que por favor les reciban las tareas, aunque sea atrasadas por un puntaje menos, lo que sea. Y ahí es cuando a mí me sabe dar un poco de desesperación, porque los chicos no son números, son seres humanos. Y muchas veces porque no alcanzó un puntaje en una asignatura que nunca me gustó y no tiene por qué gustarme todo, puedo acabar mi vida y para siempre. Entonces yo a los chicos les decía, verán, hagamos estas actividades, pero saben que ustedes sorprendan a sus profesores. Entreguen antes de hora y verán que nos va a ir súper mejor así. Y vamos tranquilos. Entonces, mejor me tocaba trabajar con los estudiantes que con los compañeros. Y tú sabes cómo son algunos a veces, ¿no? Pero hay que entender, a veces tienen cuantas cosas en sus hogares, los compañeros también, que también les entendía a todo mundo. Y, y así se logró de año en año sacar muy buenos eh, atletas, muy buenos poetas, oradores, yo él mismo. No sé si tú le ubicas a él. Ganamos algunos concursos de oratoria, de poesía, y él no sabía que era excelente para la oratoria y para la poesía. Primero comienzas fingiendo, terminas creyendo. Le hice creer que era bueno y al final me dio la razón. Y así, con todos los chicos de las diferentes instituciones, en mi pretexto ha sido el club de periodismo, porque de periodismo casi no tenía nada. Simplemente era un grupo élite donde nos reuníamos y a mí no me importaba que me reconozcan ni personalmente, ni económicamente, ni nada, porque me sentía realizada en esa área, ¿no? En ese ámbito. Y
Yo lo único que pedía a las autoridades en aquel entonces, a la magíster Jenny Parada, le dije, Jennycita, usted solamente déme permiso para hacer lo que yo quiera. Y ella me firmaba, a ver dónde firmo. Creyó tanto en mí que no le podía defraudar. Y así lo logré con las diferentes autoridades. Me dejaban hacer lo que quería. Tal es el caso que alguna vez ganamos un premio Marieta de Ventimilla en el municipio. Continuamos, mi estimada Mari, nos estabas contando un poco de tu experiencia docente, hablábamos un poco de los clubs, la formación muy importante del club de periodismo. Realmente yo también tengo la misma punto de vista ante los clubs, que son muy importantes y sobre todo ayudan también a los estudiantes para descubrir, ¿no? Nuevas habilidades que ellos tienen, que ellos poseen. Y eso también me lleva un gran recuerdo. También siempre recuerdo contigo que cuando compartíamos esto de los clubes, tú con el periodismo, yo tenía la danza en el Consejo Provincial de Pichincha y hablábamos que efectivamente los estudiantes encontraban en esto un escape. Y era tan importante, y yo recuerdo que siempre me motivabas y me decías, dale, Moni, no te des por vencida, sigue, porque a veces los problemas con los chicos son demasiado fuertes y a veces uno quiere dejar como docente, porque hay que también en este aspecto reconocer que el Ministerio de Educación no reconoce, ¿no? Los extracurriculares, sino más bien lo hacemos nosotros porque así lo consideramos y porque dentro de los clubs también consideramos que hay esta oportunidad para nuestros queridos estudiantes, que es muy importante. Tengo el mismo punto de vista, por eso siempre digo que el consejo con los grandes profesionales, como lo fuiste tú, Mari, como bien lo trajiste a colación a Magister Jenny Parada, pues en este caso que nos permitieron y nos abrieron las puertas para continuar con los clubs, siempre me llevo este aprendizaje y esta formación como docente, ¿no? Desde mi Ujú. punto de vista docente. Entonces, Mari, nos estabas comentando un poco acerca de un premio que habías ganado con los chicos del Club de Periodismo, me parece. Si nos puedes continuar, por favor, compartiendo esta experiencia muy bonita. Ya, fue maravillosa esa experiencia con los chicos porque nos dieron un premio que solamente tenemos 4 colegios de Quito, que es el Colegio Mejía, el Simón Bolívar, el 24 de Mayo y el Consejo Provincial. Entonces, fue un halago porque el licenciado Víctor Hugo Quispe de la radio El Sol, la grande del Ecuador, que se llamaba en aquel entonces, él es el que me dice, vea María Eugenia, usted que tiene esos chicos maravillosos, porque no sé si recuerdas que yo les llevaba todos los viernes a la radio, a Así la, es, sí, sí, a la recuerdo. radio El Sol. Entonces ahí hacíamos un programa que él me decía que yo soy la dueña del programa, solía decirme Víctor Hugo, rescatando nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo que hacían los chicos? Radioteatro, cosas que ya no se ven en este tiempo. ¿Qué era eso? Simple y sencillamente narrar una leyenda, podía ser quiteña o de cualquier otro lugar de aquí del país, y lo hacían con sonidos, con efectos especiales y todo. O sea, bien interesante el asunto. Y yo les llevaba por grupos a los chicos, a los del bachillerato internacional y a los cursos que yo era tutora. Entonces, todos los viernes Víctor Hugo nos tenía por ahí y alguna vez hubo un concurso de poesía y vio cómo los chicos se desempeñaban y en ese momento también estuvo Joel, recuerdo, Joel Yaguana, que hizo un poema pero maravilloso. Yo le hacía el fondo musical con La vasija de barro, por ejemplo. Entonces quedaba pero espectacular y Víctor Hugo quedó pero extasiado viendo cómo los chicos organizaban el programa porque nosotros hacíamos el guión. El día anterior quedaba ya todo listo, ponía un animador, 2 animadores, a veces un chico, una chica, y ellos daban paso a la leyenda. Y no se quedaba solamente en eso, que la casa mm, 1028, ni eh, las otras leyendas que son tradicionales, como las de Cantuña, etcétera, ¿no? Ellos creaban leyendas. Entonces era algo maravilloso que salga de ellos mismos, ¿no?
ese tipo de actividades. Entonces dice, vea, usted está para ganar con su colegio el premio Marieta de 20 millas del municipio. Y ahí estuvimos en el tiempo de Cirita. Le digo, vea, Qué bien. Cirita, necesito a las bastoneras, necesito un grupo de cheerleaders, bueno, un buen grupo fui llevando para el centro. Y nos mandamos un video con los chicos del Bachillerato Internacional, donde se hacía todas las actividades que habíamos hecho con el Club de Periodismo, concursos que hemos participado de música, te pedí una parte de una danza, alguna situación de esas, metimos todo. Del atletismo, lo que el chico este que casi pierde el año hizo la marca de los 10 kilómetros a nivel intercolegial. Bueno, algunas actividades más y como tenía buenos chicos para hacer esto de los videos, presentaron y le gustó a Víctor Hugo. Entonces dice, ya, esto le hacemos en la radio municipal y todo lo demás. Estuvimos ahí con los concejales en un punto del orden del día, premiación al Consejo Provincial, con el premio Marieta de 20.000. Era un pergamino, o sea, no son las cosas materiales, son los detalles que el municipio puede reconocer a tal o cual colegio porque ha hecho alguna actividad. Y esos muchachos eran, pero muy, muy contentos como fuimos llevándole, pero así despacito el pergamino que no se arrugue. Quedó en el rectorado, no sé dónde estará ahora. Espero que le hayan puesto en algún lugar medio simpático, porque quien quiera no se gana ese tipo de cosas. Entonces, Así es. son los recuerdos, ¿no? Los recuerdos de haber hecho algo y no importa. La vida le da lo que uno también lo da. Entonces, es mejor, como les decía a ellos, tener saldo a favor que en contra. Así Entonces, es. hagamos el bien y verán cómo nos multiplica, como dice en la Biblia, el 100 por 1. Así es, mi Mari, es muy real todo lo que tú acabas de mencionar y me vienen muchos recuerdos. Recuerdo cuando incluso teníamos estas situaciones de ir a intercolegiales que se desarrollaban en la televisión, íbamos la danza, iban todos los chicos de la música, íbamos absoluto, o sea, eso que era tan bonito del poder respaldarnos todos los clubes. No éramos egoístas y eso me llevo siempre y a veces yo quiero trabajar, ¿no? De esa forma en algunos lugares. Y como tú dices, mi Mari, no todos pensamos de la misma forma, lamentablemente. Entonces yo me llevo también esos recuerdos, recuerdo igual cuando fuimos a un intercolegial de danza, fuimos llevando chicos de la música con el profe Patricio García, entre todos nos colaborábamos y era muy bonito esta parte de los clubs, qué bonito que era cuando los chicos ganaban un premio, cuando los chicos generaban un reconocimiento, porque no solamente es el hecho de que queda bien la institución educativa, es la alegría de los chicos que participan. La alegría de los estudiantes, que ellos se dan cuenta que sí pueden, que sí lo pueden lograr, que cuando ellos tienen disciplina y hay una persona que cree en ellos pueden lograr absolutamente todo lo que se propongan. Y es por eso, Mari, que dentro de este espacio, pues tú has sido una maestra que deja huellas. Sí, lógicamente Mari ya está retirada, ya está jubilada, ya desde algunos años atrás, pero sigue siendo una maestra muy recordada. Y eso es muy bonito, ¿no? En este espacio de docencia, creo que es lo más grato que nosotros tenemos, más allá de cobrar un sueldo, como tú mencionaste hace algún momento, es muy grato tener esta parte de que nosotros somos recordados por los estudiantes y siempre nos dan ese agradecimiento de cada una de las cosas que ellos aprendieron, más allá de una materia. Aprendieron también a ser seres humanos. Entonces, Mari, yo quería realizarte una pregunta que dentro de tu introducción me pareció muy importante, porque tú mencionabas, cuando nos diste esta parte introductoria, nos mencionaste que desde pequeñita jugabas a la escuelita. Te Sí, pregunto y me da mucha curiosidad, porque a mí no me pasó eso. Yo no tenía ese agrado, ¿no? De ser docente. Yo lo fui descubriendo, ¿no? Con las experiencias, lo fui descubriendo cuando ya estudié, lo descubrí cuando ya estuve en la cancha, cuando ya estuve en el campo de acción. Ahí descubrí pues esta parte de la vocación, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque, mira, ahí estamos dos puntos de vista, ¿no? Dos formas de cómo tal vez nos formamos con la vocación de ser docentes. No sé si me puedes compartir, por favor, Mar.
Claro, lo que sucede es que con mis sobrinos, que eran más o menos de mi edad, imagínate, yo te digo, yo era la última de 11 hermanos, porque mi hermano jesuita era el primero. Entonces había una diferencia bastante grandecita, ¿no? Y mis hermanas tenían sus hijos que eran de mi edad o un poquito mayores también algunos. Y jugábamos entre todos. Y les decía, vamos a jugar a la escuelita y todos me hacen caso a mí. Y yo, niña, 5 años. Y los pequeños de 3, de 4 años, a veces querían hacerme caso, otras veces no. Y entonces decían, no, yo tengo que cambiar el mundo, porque si van a ser como mis sobrinos, estamos fregados. Entonces, desde ahí es como que yo sentía esa necesidad de enderezar las cosas, porque no les veía que eran buenos alumnos. Mientras yo les decía, a ver, les voy a enseñar cómo se hace la A, y yo también, niña de 5 años, y les ponía unas hojas con unos lápices de colores y les indicaba cómo se hace la A, y me gustaba escribir. Entonces tuve una buena profesora de primer grado. Yo no hice jardín, no hice pre-kinder, no había esas cosas en mis tiempos. De pronto amanecí en primer grado. Claro que el primer día me puse a llorar, digo, y ahora este montón de gente que hacen aquí conmigo. Porque antes los papás nuestros no nos preparaban para un montón de cosas. Simplemente cogían y nos ponían, ya, y regrésales a ver duro, a ver qué pasa. Entonces yo calladita tenía que hacer lo que el resto me decía. ¿Será por el hecho de que yo era la última? Sentía que yo tenía que hacer caso a toditos los 10 que estaban más adelante mío, pero tenía la oportunidad con mis sobrinos de yo ser la profesora. Por ahí fue el asunto mío, que yo dije, bueno, tengo que arreglarles a estas criaturas. Y eran de mi edad y hasta un poquito mayores, pero yo era la profesora. Y decía, ¿cómo voy a hacer? No sé. Y así fue pasando el tiempo y me dediqué a mis sobrinos a enseñarles, me gustó, ya te digo, la música y todo lo demás, y les enseñaba a que canten. Yo medio rasgaba 3, 4 notas y les hacía cantar, pero yo les enseñaba. Entonces yo decía, yo quiero una escuela con un coro, con artistas. Y, y cuando ya fui profesora, dije, algo así soñé cuando era niña. Y se dio, porque la mente no tiene sentido del humor. Lo que tú programas sale. Así es. Por eso hay Así- que siempre ser positivo, porque si empieza las cosas negativas, te va lo que tú piensas. Entonces hay que poner en este tiempo, sobre todo, sinónimos que te ayuden a estar bien, no a estar mal. Entonces, no digas, tengo un problema, tengo un reto, que cambia la palabra, ¿no? Entonces, es como que si dices un problema, ya te desinflas. Pero si dices, tengo un reto, es como que pones los puños y dices, ya, pues, mándame. Y yo aquí te recibo. Y ahí está el reto que uno tiene que día a día mm, imponerse y lograr y solucionar. Así es, Mari. Bueno, qué lindo escuchar esta historia que has trabajado con tus hermanitos y ha sido un sueño, un reto, como tú lo mencionas, mi estimada Mari. Y bueno, este sueño, este reto, pues se hizo realidad. Lo lograste, ¿no? Qué bonito ver que desde muy pequeña tú tenías esa noción de esta vocación de ser docente. Es muy bonito porque cuando nos topamos con este tipo de maestros, este tipo de docentes, son aquellos que nos dejan grandes experiencias. Y como te dije, no solo en el campo de ser maestra, porque bueno, como maestra no pude conocerte, pero sí en el ámbito de llegar a ser profesional, una compañera. Y también es muy bonito porque no solo dejas estas huellas, ¿no? A los estudiantes, sino también a nosotros, los que fuimos tus compañeros, tus amigos, porque te considero mucho. Tengo otra duda Dime. muy importante. Me parece algo que quisiera que me ayudes y si nos puedes en este momento compartir a los compañeros docentes que nos deben estar escuchando. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como docente, mi Mari?
ese desafío que tal vez te retumbó en la cabeza en algún momento, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Mm, trabajar con los chicos, problema. Cuando alguna vez una de mis estudiantes me dijo, licenciada, por favor no investigue más porque usted tiene un hijo en Alemania y dos en el Valle. Era como una amenaza más o menos que no investigue porque todos los días se perdían los celulares. Recordarás un poquito, ¿no? Entonces, esta chica pertenecía a un bando medio peligroso y dije, no, pues ella no me va a dominar a mí, ¿cómo así? Estaba yo ya para salir porque ella y yo salimos, ella se graduó, yo me jubilé. Entonces, pero a la final, eh, yo le dije a esta joven que haga el favor de llevarse los celulares, pero afuera, no aquí en la institución, porque a la final son sus amigos, son sus compañeros, no valía la pena que les haga daño a ellos, porque le mandaban de afuera a que se lleve los celulares, pues. Entonces hubo un concurso en el Valle y fui precisamente a ese tercero C, ¿recuerdas? Y les dije, chicos, hay el concurso de teatro y ella junto con todos sus secuaces participaron en el concurso de teatro. Entonces yo dije, algo tengo que hacer con esta muchacha que dominaba a todos los técnicos y también hacía sus cosas por afuera y con las otras especialidades. Digo, no, es que no soy yo si es que no lo logro. Así es que desde que le llevé a esta muchacha a que participe en el concurso de teatro y ganó el consejo con ellos, le senté un día en el estadio, ahí en el consejo. Les digo, ¿se dan cuenta lo que es hacer algo positivo? ¿Cómo se sintieron recibir el premio? ¿No ven que esto es mejor que estar cogiéndose celulares y haciendo daño a la gente? Entonces, como que recapacitaron los guambras. eh, yo ya no volví a escuchar que se volvieron a robar, a hacer daño ni amenazar a nadie desde que participaron. Digo, si les hubiera hecho participar antes, quizás no hubiera pasado un montón de cosas. Pero si ella no me amenazaba primero, no hubiera, no me hubiera yo puesto ese reto de cambiarle de actitud. Entonces, ese fue uno de los retos más grandes que tuve, el hacerle participar y que cambie. Así es, Mari. Sí, sí, recuerdo. Cuando tú llegaste a la inspección, teníamos grupos difíciles que controlar. A veces me pongo a pensar, ¿no? Ahora con el trabajo con los estudiantes, ya que han pasado casi 6 años, me parece, de la última vez que trabajamos, si no es un poquito menos o un poquito más. Y cuando yo recuerdo que llegaste a la inspección, obviamente todos los profes que llegaban a la inspección era como que un poco temeroso, ¿no? Porque es así, la inspección recuerdo que era una fortaleza antes, se podía controlar un poco esta parte de la disciplina de los estudiantes. Lamentablemente, pues ahora las partes de los acuerdos, el reglamento, la LOI nos dice que pues ya no hay inspectores, pero era un desafío para nosotros como docentes. Era un gran Ah, desafío porque nos encontrábamos con grupos sumamente fuertes a los cuales no dábamos clases y como dices mi Mari, estábamos encargados de la inspección y nos teníamos que enfrentar a este tipo de problemas, ¿no? Sociales que ingresaban a la institución educativa. Yo recuerdo claramente de este curso porque yo también tuve por ahí algún problema con ellos, sí ya, recuerdo, pues, pero también, ¿no? Son estos desafíos tan importantes que, bueno, a la final después cuando nos vemos por la calle, los chicos nos recuerdan con ese cariño, ¿no? De haber dado un consejo. Y qué lindo que este desafío se convirtió en un aprendizaje para el estudiante y para ti también,
Por eso es que en ocasiones cabe aquí resaltar, ¿no? Que los docentes son muy cautelosos al compartir su vida personal, sus datos informativos, y es por todo lo que estamos nosotros expuestos, lamentablemente. Pero hay que recordar también que nuestros queridos estudiantes vienen con diversas problemáticas y bueno, no son malos. A la final, como hemos estado conversando en este espacio, mi Mari, no son malos, sino que lamentablemente pues la vida, la parte social, su familia, las problemáticas que encontramos, ¿no? En general a nivel de la sociedad, pues los conlleva a este tipo de situaciones, a los cuales nos enfrentamos nosotros, pero día con día sabemos resolverlo. Ese es el trabajo del docente, mi estimada Mari. Esos son los desafíos, justamente por esto yo te hacía esta pregunta. Tengo otra pregunta, Mari, que justo mientras yo te venía escuchando, y recordaba también de tu parte, de tu vida, mencionaba en una parte que había sido rectora de una institución educativa, mi Mari. Ujú. ¿Cómo es Sí. esto de, a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Porque es muy complejo para algunas personas que han sido autoridad en las instituciones educativas volver a las aulas, volver a tener esta vocación tan importante, porque de ahí es de donde nosotros salimos, ¿no? Para después nos designan tal vez a dirigir alguna institución educativa, que es lo que te pasó a ti, Mari. Ujú. Entonces, ¿cómo tú lograste mantener este equilibrio, ¿sí? Entre llegar a ser una autoridad y nuevamente no bajarte, porque para mí no es bajar a ser una docente, sino más bien es donde nosotros nos formamos. Pero ¿cómo lo sobrellevaste? Porque tú lo has sabido sobrellevar muy bien. Créeme que yo no me había dado cuenta de esta parte de tu vida, porque yo siempre te he visto como una docente entregada a su carrera, a su vocación, a sus estudiantes. Yo me venía enterando después que tú habías sido autoridad. Entonces, quiero que me ayudes con esta experiencia. Bueno, muy interesante tu pregunta y sobre todo estuve de rectora en un colegio en el sur, en el Réplica Mejía, distrito 7. Precisamente un exalumno mío del club de periodismo me llevó de rectora, un exalumno, imagínate. ¿Y qué le dije yo? Qué bien le digo, Juan Pablo, usted de director distrital es mi jefe. Y en un momento yo le solía decirle, Juan Pablo, tenemos un concurso de poesía. Y él nunca me pudo decir que no. Y él, cuando me dijo, Licen, quiero que me ayude con un rectorado, yo no sabía que él estaba de director distrital. Pensé que estaba no tanto burlándose, sino haciéndome alguna broma, ¿no? Yo pensé que quería que le ayude dándole alguna charla sobre el periodismo, alguna cosa que él tenía, porque él en un buen tiempo estuvo mm, en una ONG donde trabajaba con aldeas populares y todo eso. Era muy así, Juan Pablo. Entonces pensé que algo de eso quería y me dice, no, dice, necesito que venga, que me ayude en el rectorado de esta institución. Están hechos pedazos y allá tiene que ir usted. Así me dice. Y yo me quedé, pero fría, yo estaba tranquilamente en mi UNE estudiando para mi maestría. Tenía que hacer deberes y todo lo demás. Entonces le digo, ¿en serio? ¿Y dónde queda? Y me va llevando, pues, lejísimos, en la ciudad de Libar, para adentro. Y entonces dice, no, no, no me va a decir que no. Usted cuando me llevaba a los concursos, yo nunca le dije que no. Ahora usted es hora de que me pague como yo le había hecho anteriormente. Chuta, fui a mi casa, les digo a mis hijos, vean qué les parece Juan Pablo, como le conocían a Juan Pablo, él a veces almorzaba en mi casa, a veces no tenía que comer y yo le daba de almorzar. Y a mí tampoco me sobró mucho las cosas, ¿no? Pero ahí repasábamos en casa y todo lo demás. Entonces, les digo, Juan Pablo ha estado de director distrital del 7 y quiere que vaya de rectora. ¿Y qué dijiste? No sé, voy a ver qué hago. Anda, mami, arriésgate, tú puedes. Y me daban ánimo mis hijos para que participen en eso. Bueno, yo no sabía qué hacer. Y como siempre, tengo al Jesús en mi boca, digo, no sé, Señor, dame sabiduría para ver qué decido.
Al día siguiente le digo, bueno, vamos, voy a ver qué pasa. Así es que le dije que me hacía cargo y todo lo demás. Fui en noviembre de un año que ya había comenzado. Estaba todo un relajo ese colegio y no me sentí autoridad. Yo me sentí una líder, que es diferente. Entonces yo con mis colaboradores, que les llamaba, trabajé una verdadera maravilla. Sino que para mí fue un problema, es la lejura. Entonces, eso, bueno, en aquel entonces yo vivía junto al Coral, en la Chávez, en la Rodrigo de Chávez, y ahora estoy en el norte, más lejos todavía. Entonces dije, no, la lejura y sobre todo no puedo hacer lo que a mí me gusta. Por eso es que salí del rectorado. Pero mientras estuve ahí, hice cosas que me parecían que debía hacer. Primero, poner a mis colaboradores, a mis profesores en el bolsillo. Siempre actué como docente más que como autoridad, porque algún momento yo volvía nuevamente a las aulas, que era mi sueño, porque no podía hacer mayor cosa por la responsabilidad de otras actividades que uno tenía que asumir como rectora. Entonces, estuve un año nada más ahí, pero mm, te confieso que me fue excelente. Y cuando había los concursos, me iba yo misma. No le mandaba a la profesora de literatura. Prefería que se quede ahí en el colegio porque mejor que dé nomás clasecitas. Y yo le decía, no se preocupe, yo le preparo al chico, pero acepte. Y participamos y ganamos así un montón de cosas también. Motivaba a mis profesores para que también participen en otras disciplinas. Y una vez fue la policía del Distrito 7 organizaban una competencia y corrí con todo el colegio. Esa fue eh, mi gratificación tan grande que hice correr a mis profesores. Corrieron los chicos, trajimos medallas y trofeos de cada categoría. A mí me dieron dos trofeos que quedó en el rectorado, porque yo no quería llevarme nada. Así como llegué, salí del rectorado. Todas las cosas que se ganaron quedaron ahí para que sea un ejemplo de futuras generaciones, de futuras autoridades que tienen que hacer algo por la institución. Y fue hermosísima esa competencia. Eran solo 5 kilómetros, pero yo corrí 10 porque regresé los otros 5 a llevar a todos los que se quedaban sentados en la vereda. Y me decían, magíster, magíster, pero ¿cómo se le ocurre hacer semejante cosa? Vamos, nosotros somos seres extraordinarios. ¿Quién es un ser extraordinario? Alguien que hace algo extra de los ordinarios. Así es que vamos. Y en la formación, yo les compré a mis profesores unas medallas y les puse ahí en el minuto cívico a todos los profes que corrieron. Bueno, corrieron solo unos 30, ¿no? De los 80. Pero los que corrieron se merecían esa medalla. Y no es la gran cosota, pero era el detalle de parte de la rectora para los profesores que hicieron algo extraordinario con sus estudiantes. Así es, Mari, así es. Considero que ese es entonces el secreto, Mari, el siempre ponerte en esta situación de que tú eres una líder, ¿verdad? Que guías, porque los líderes son los que guían de forma, Ajá, tal vez te puedes equivocar, pero rectificas y las seguro que experiencias te sí. ayudan, exacto, Ujú. como siempre, ¿no? Pero que nunca te olvidas de esas cosas que a veces parecen pequeñas, pero son grandes para los docentes. El poder darles un detalle, ¿no? El decirles, muy bien, lo lograste. Y yo creo que eso fue lo que a ti te sirvió para después regresar a las aulas, porque nunca te olvidaste del ser humano que eres. Y a veces los profes, las autoridades, se olvidan de eso. No fuiste tal vez una autoridad, como ahora lo denominamos, de escritorio,
¿verdad? Ujú, Si no estuviste en el terreno con cada uno de ellos. ujú. Antes de que me hable la producción, Mari, espérame un momentito, porque me había olvidado y mientras hablabas también venía recordando lo que me dijeron, que querían pasarte un pequeño video, ¿sí? ¿Ya? Un extracto de un estudiante tuyo. No sé si por favor nos puede ayudar la producción para ya colocar en este caso el video, si estamos listos. ¿Sí? ¿Estamos ya? Ya, listo. Entonces nos dicen que en unos minutitos nos ayudan con el video. Vamos a continuar, mi estimada Mari. Bueno, Em, Tengo una pregunta también, más allá de la parte de la docencia, tú también estás aquí porque tienes un perfil muy, muy importante, como tú lo acabas de decir, extraordinario, porque tú has hecho algo extra aparte de la docencia, ¿no? ¿Cómo es la música que ya nos dijiste? También he tenido el agrado de escucharte, que tienes grandes interpretaciones. Y la parte del atletismo, Mari, ¿sí? Que era algo también que yo admiraba de ti. Espero en algún momento poder empezar a entrenar esa parte y tener mi primera carrera. Entonces, cuéntanos, Mari, ¿cómo nació tu pasión por el atletismo? mira, yo cuando tenía 19 años más o menos, escuché esta competencia de las últimas noticias y dije, voy a ver qué pasa. Me fui al comercio y fui a ver qué es a qué se refería esta competencia. Entonces, en ese entonces no era 15K, era 12 kilómetros con 240 metros. Entonces dije, bueno, voy a ver qué sucede porque yo en la universidad ya comencé a entrenar en el estadio de ahí de la U. Y a mí, te digo sinceramente, no me ha gustado mucho estudiar. Estudiar en el sentido de estar ahí y ahí y ahí, Dios mío, para tener una buena nota. No. Yo dije, ¿qué pasará si me pongo a entrenar y simplemente leo luego, atiendo bien a la clase, a ver qué pasa? Y entonces me dio resultado. Yo entrenaba las tardes, qué sé yo, unos 40 minutos más o menos, y, y entrenaba un poquito más cuando tenía exámenes, cuando tenía pruebas, y yo no me mataba estudiando. Simplemente primero en clase atendía al 100 todito el tiempo, no me dejaba que nada me distraiga, me sentaba primerita ahí en la facultad. Y de ahí, después de clase, me iba a dar unas vueltitas. Decía, qué simpático esto. Y me iba sudando así a casa, me bañaba, almorzaba, leía un poco para el día siguiente y listo. Y me dedicaba a hacer un poco de música. Me compré unas revistas de guitarra fácil y me gustaban algunas canciones y yo misma las sacaba porque yo nunca estuve en un conservatorio, simplemente era de oído y aprendí así. Auto aprendí. Y vi que era interesante esa situación, correr y aprender, porque estudiar es una cosa, estudias para un rato, pero aprendes para siempre. Entonces, esa era mi diferencia y eso les conversaba a mis alumnos y les llamaba la atención. Les decía, verán, a mí no me gustaba estudiar, no sé a ustedes, a los chicos. Así es que tengo un secreto, entiendan y aprendan la hora de clase. Después vayan, troten un poquito alrededor de su casa. Antes no era peligroso. Ahora, ¿qué les voy a decir que hagan eso? A nadie. Entonces, y decían, sí, dicen, qué buena cosa. Y después ustedes lean un poquito sobre la prueba que tienen que dar al día siguiente, el examen, lo que sea, y van a ver cómo esa mente está limpiecita y se puede captar mejor el conocimiento. Entonces, yo nunca me guardaba las cosas para mí, siempre compartía con mis estudiantes y les daba resultado. Entonces, yo no era, ya te digo, para estar estudie, 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 estudie.
nada que ver. Solamente hacía eso y me gustó. Me fui al comercio, vi esa competencia, dije, voy a ver qué pasa. No dormí la noche anterior de la carrera, de los nervios. No sabía lo que era correr así tanto. Yo máximo me corría, hablando en kilómetros, me corría unos 5, 6 y la competencia eran 12. Cuéntanos, Ujú. María, ahora sí, esa primera carrera, ¿cómo fue? Que te quitó el sueño, ¿no? Sí, fui chuchaqui porque no había dormido nada. Tenía angustia de la carrera, no sabía, tenía mucha expectativa de cómo será y todo lo demás. Antes había la rompecorazones, no sé si te ubicas, desde el puente del Machángara hasta Santo Domingo, por algo se llamaba rompecorazones porque se llegaba con el último aliento. Entonces era primera vez que yo participaba y dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Porque era muy, muy dura esa parte. Bueno, el asunto es que dije, salgo corriendo y llego corriendo. Y desde ahí vi que una carrera es como la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces estás trotando despacito en un plano y ya vas tranquila. De pronto ves una cuesta, es como un sufrimiento, un problema, una cosa que dices, ¿y ahora cómo soluciono esta situación? Una cuesta. Entonces, llegas, te mandas de esa cuesta, pero en algún momento hay una bajada donde ya relajas tu cuerpo, tus piernas, ves la vida diferente y eso es la carrera y la vida. Entonces, en la primera carrera que tuve de los 12 kilómetros, 240 metros, cuando ya llegué a Santo Domingo, digo ya, ahorita yo ya me siento en el estadio, porque regresaba a ver y digo, todo eso corrí yo. Dios mío, qué loca. Y ya, me sentí muy bien, el haber culminado hasta Santo Domingo. Después veo que toca otra, pero ya no muy pronunciada como la que vine corriendo. Era la del Banco Central. Esa fue la última cuesta. Y el resto ya fue plano. Y ya fue para mí más fácil todo ese asunto, pero me sentí así toda como un poco mareada, como cuando estás mal anochada y te vas a alguna parte y te toca caminar, de pronto no encontraste un bus, alguna situación. O sea, un poco incómoda. No pude caminar como 4 días porque yo no sabía que había que calentar, no sabía que era de enfriar, no sabía nada de eso. Las piernas tiesas como que me han dado de palazos horrible. Y todo esto fui aprendiendo en el camino, ya juntándome con atletas de renombre, dando consejos de cómo se debe descansar, cómo se debe alimentar y todo lo demás. Y así comenzó mi primera carrera, sin poder caminar 4 días. Y ahora, mira, corrí las iglesias el sábado, al día siguiente ya fui al gimnasio a relajar un poco de brazos, piernas no me dolía nada, no me saqué el aire tampoco, porque cuando veo que hay gentío, esta vez fueron 18,000 inscritos, yo llegué puesto 144 y no me importó, simplemente era haber participado 20 veces, 20 años de haber corrido a las iglesias. 40 cumplí el mes anterior de haber corrido la 15K. Hasta me hicieron un pastelito mis hijos, poniéndome 15K, 40 años. Felicidades, mami. Qué lindo, Entonces, ¿no? sí, son detallitos que a uno le llenan la vida. Así es, Entonces, Mari. ajá. Y este domingo tengo otra carrera en Nayón. Ahí sí voy a darle un poquito más, porque no tengo contrincantes, como les digo a mis amistades. Las de mi edad están lesionadas o están muertas. Bueno, Mari, sí, es verdad, ¿no? Te preguntaba esto porque siempre o en ocasiones nosotros pensamos que el docente solamente es en el aula, el docente solamente es con los estudiantes,
pero hay varios docentes que tenemos diversas actividades, diversas virtudes que se deben reconocer. Y pues tú eres un ejemplo de ello, ¿verdad? Donde nosotros podemos, en este caso, a través de este podcast, darnos cuenta que María Eugenia no solamente es en el aspecto de docente, maestra, haber sido exrectora de una institución educativa, sino que también atleta. También vienes por la parte musical, ¿no? Yo, como te dije hace un momento, tuve el agrado de escucharte en varias interpretaciones en la institución educativa donde trabajamos juntas. Cuéntanos un poquito de esta parte, de esta parte musical que a ti te ha motivado, del arte musical que lo llevas, ¿no? Pues tú cantas. Para algunos lo saben, esta parte importante del arte tuya. ¿Cómo fue esta parte? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cómo te diste cuenta de tu timbre de voz? Yo veía que tú colaborabas con compañeros docentes que también estaban dentro del arte de la música. Entonces, cuéntame un poquito, Mari, esta experiencia. Bueno, yo comencé a tocar la guitarra cuando tenía 5 años. Yo me sentaba y me pasaban la guitarra porque era más grande que yo. Y no me alcanzaban los brazos para poder rasgar. Y nunca me compraron una guitarra pequeña. Siempre había una guitarra en casa porque por parte de mi mamá hay algunos músicos, pero músicos de veras, yo soy solamente aficionada. Entonces, simplemente me gustaba ver cómo tocaban mis primos, mis tíos, y yo vivía fascinada. Decía, algún rato quiero yo aprender a tocar. Y ya te digo, como la mente no tiene sentido del humor, lo que pones en tu cabeza, eso te sale tarde o temprano. Entonces veía solamente observando, me salieron algunas canciones de lo que sabían mis primos, lo que sabían los tíos, y así fui poquito a poco. Luego entré al colegio, yo estudié en la Providencia, ahí habían clubes, asimismo entré al club de guitarra. Entonces ahí ya me dieron la guitarra principal porque en relación a las otras compañeras que tocaban poco, entonces yo estaba, pero ahí ya Marcelo Sánchez, ¿no? Entonces me ponían en las partes principales, teníamos algunas presentaciones en el colegio mismo, y ya, un poco más aprendí ahí. Luego, con mi hermano, como te digo, él era párroco allá en el Azuay, en Gualaceo, Chordelej, Gañansol, San Bartolomé. Entonces, habían amigos que hice allá que eran catequistas también, que tocaban la guitarra. Ahí aprendí más, porque ahí sí ya tenía tiempo de observar correctamente cómo era un pasillo, por ejemplo, que es lo más difícil interpretar. Entonces yo ya empecé a perfeccionarme un poco con personas que sabían. Me compraba las revistas de guitarra fácil, también iba aprendiendo las canciones que me gustaban, baladas, de todo, mezclado. Y cuando ya estaba en la universidad, también hubo un festival de música. Ahí le conocí a un compañero que hacía música internacional y en cambio a mí me gustaba más la nacional. Y él fue vocalista del grupo Mediterráneo. Salió del magisterio y se dedicó a la música. Él tenía una voz espectacular y asimismo tocaba la guitarra y todo lo demás. Y el momento que íbamos a participar por la facultad, le dije, anda tú, porque seguro que en las otras facultades deben haber gente que cante pasillos y vamos a perder la oportunidad de que se escuche tu excelente voz. Le dije a Vinicio Reyes, me acuerdo que se llama. Entonces dice, no, pero es que tu voz también es bonita y no, es que la tuya, y entre los dos discutíamos quién va. Entonces le digo, no, es que yo sé, le digo, yo sé que van a haber más personas que van a hacer música nacional, eso es de ley. Y no me equivoqué, eran presentimientos, yo a veces hago caso a mis presentimientos. Y justo mi compañero él era un año menos, pero era compañero de facultad, él se presentó y ganó. Le digo, ¿ves? ¿Ves? Casi no me haces caso. Y después cantábamos los dos y hacíamos un dúo medio chévere como hacía con Patricio García, por ejemplo.
¿Te acuerdas que cantábamos a dúo? Ujú, sí, correcto. Ahora que él ya está jubilado, ya le dije que ya podemos volver a cantar, pero primero entrenamos al atletismo y de ahí sí cantamos. Le Y invitaste a entrenar a sí, Patricio. sí, porque alguna vez corrimos con él y no sé si en una foto que vi por ahí que estaban ustedes pasando, estaba Patricio. Le llevé a una carrera de la liga porque él es de la liga. Y a mí Mm, mismo es la carrera de la liga, le voy a hacer correr nuevamente. Entonces ahí va a sentirse relajado y todo lo demás, porque así mismo le dije que ya mismo se jubila y tienes que pensar qué vas a hacer. así es. Cuidado, creas que de mañana duermes, tarde descansas. Ahí vas a ir al descanso eterno. Así es que, por favor, mejor relájate y visiónate. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, yo ahora como estoy, a full con todo, la cooperativa, las carreras, las canciones. Canto en el San Gabriel, canto cada 15 días en el San Gabriel, las misas de 9:30, por si acaso. Entonces, ahí estoy yo mismo toco, yo mismo canto, yo mismo todo. Qué Entonces, lindo, Mari, qué lindo. sí. Qué lindo escucharte esto porque realmente creo que es lo que nosotros también como docentes nos debemos llevar, ¿no? Todos tenemos a un futuro, pues llegar a esta etapa, ¿no? De llegar a jubilarnos, poder disfrutar la vida y realmente yo he visto en algunos de ustedes que he podido tal vez aquí ver la jubilación, que ustedes lo están llevando muy bien y realmente yo me llevo también eso como un aprendizaje. Yo quisiera en un futuro, pues también tener estas oportunidades y poder disfrutar de esta etapa. Creo que es la visión de todos, Mari. Y realmente es algo muy bonito cuando yo miro por redes sociales lo que ustedes hacen, se mantienen activos y digo, bueno, yo me voy, ¿no? Y me voy encaminando y me voy visionando hacia esa parte tan importante. ¿Por qué te preguntaba esto de la música? Como yo te mencioné, a veces solamente los padres de familia, estudiantes y autoridades en el marco de la comunidad educativa solo ven al docente como esa persona que se para, ¿no? Frente del aula a dar un aprendizaje, una asignatura, una materia, pero no vemos más allá de esta parte humana, de aquellas experiencias que a nosotros nos han permitido estar en el aula de clase y que estas experiencias del lado humano nos han permitido también pues dejar varias enseñanzas en aprendizajes de generación tras generación. Y es lo que tú has de hecho, mi Mari. Realmente ha sido un gusto compartir este espacio contigo, conversar, recordar anécdotas. Ha sido muy bonito. Mientras tú hablabas, yo también recordaba, no trabajamos muchos años, no trabajamos mucho tiempo, pero fue un gusto enorme para mí haberte conocido. Y de igual manera, como te dije, siempre te recuerdo con mucho cariño y todos los aprendizajes que ustedes me dejaron como aquellos docentes de la vieja guardia, como se saben denominar, pero que los profes que tenemos una vocación, pues sí sabemos acoger, porque como te dije, hay experiencias positivas y negativas y de todo tenemos que aprender, porque somos Ujú. seres humanos y nos equivocamos. En este momento queremos compartirte un audio, ¿sí? De ¿Ya? una estudiante para que tú puedas escucharlo, que nos hizo llegar con unas palabras hacia ti, mi Mari. Por favor, si nos ayuda. Bueno, una de las personas que más ha influido en mi vida fue la Licen María Eugenia, o como yo le digo de cariño, mi Licen Mari. Ella me impartía la asignatura de literatura en el colegio. Yo la conozco ya hace aproximadamente 10 años. Para varios alumnos y para mí que tuvimos el placer que fuera nuestra docente, fue una guía y una persona que siempre estuvo dispuesta a escuchar, a orientarnos y apoyarnos a cada uno de nosotros. En muchos momentos ella fue y es como una segunda madre, porque no solo se preocupaba de nuestro rendimiento académico, sino también por nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar. Su confianza y sus palabras de aliento nos ayudaron a desarrollar seguridad en nosotros mismos y a enfrentar los desafíos con la actitud más positiva posible. Nos hizo entender que la vida tiene varias perspectivas y que todo lo que nos llegue a pasar nos dejará una experiencia y una enseñanza. Lo que más valoro de ella es que despertó en mí un verdadero amor por la literatura y la escritura. A veces ni nosotros sabíamos que éramos capaces y qué talento teníamos, pero la Licen Mari con solo vernos y pasar unos minutos con nosotros, escuchándonos o haciéndonos conversa, descubría qué talento teníamos y no lo dejaba ahí en un descubrimiento, sino ella nos impulsaba, nos apoyaba a desarrollarlo y a hacer lo mejor posible.
En aquella época del colegio muchos de nosotros veíamos los libros como una obligación escolar, pero gracias a su manera de enseñar descubrimos que cada obra tiene el poder de transmitir emociones, de darnos enseñanzas y diferentes formas de comprender la realidad. Hasta el día de hoy recuerdo cómo eran sus clases, eran dinámicas e inspiradoras, eran muy participativas también aquellas clases. Nos invitaba a reflexionar, a debatir nuestras ideas y a relacionar las historias con nuestras propias experiencias. De esa forma la literatura dejó de ser una materia y se convirtió en una pasión que hasta el día de hoy nos acompañan a varios de nosotros, ya que se convirtió en una parte de nuestra vida. Cuando a veces con tanto estrés de nuestra vida cotidiana nos agota, ahora encontramos como un alivio y una recarga de energía el escribir, leer, cantar y algunas personas entonar algún instrumento. Además me enseñó que leer no solo amplía el conocimiento, sino que también fortalece la empatía, el pensamiento crítico y la capacidad de comunicarnos con los demás. Gracias a su ejemplo aprendí a valorar la importancia del esfuerzo, la disciplina y la sensibilidad humana. Ella nos demostraba que un buen maestro no solo transmite información, sino también inspira, motiva y deja huellas que permanecen para toda la vida. Considero que haber tenido una profesora como ella no solo fue un privilegio, sino fue lo mejor que nos pasó en la vida de cada uno de los que fuimos sus alumnos. Su dedicación, su paciencia y su vocación marcaron profundamente en mi formación académica, pero también sobre todo la parte personal. Ahora cada vez que leo yo un libro o una poesía lo disfruto y siempre recuerdo a mi Mari. Recuerdo sus enseñanzas y la pasión con la que impartía cada clase. Sin duda es una de las personas a las que siempre estaré agradecida porque me ayudó a descubrir una pasión que ha enriquecido mi forma de pensar, de expresarme y de ver el mundo. Y como siempre le digo a mi Mari, ni el tiempo ni la distancia nos separará y que recuerde que la quiero muchísimo y que siempre estaré en mi mente cada clase, cada cuento que nos hizo crear en 20 minutos. Y siempre aplaudía y se sentía orgullosa de cada logro por más pequeño que era. Para nosotros, para ella, el logro era más grande. Le envío un fuerte abrazo y que muy pronto nos volvamos a ver y tomar un cafecito y recordar aquellos tiempos del colegio. ¡Ay, qué maravilla! Qué lindo, Mari. Bueno, Gracias, mi reina, por como tú lo compartirme. has mencionado. Ajá, Ay, correcto. Hay algo que es muy importante y este es el fin, ¿no? De este podcast que, bueno, espero tener a más profes invitados como tú, mi Mari, que iniciamos el día de hoy contigo, que es un gusto para mí, pues aquellos docentes que han dejado una huella. Y como acabamos de escuchar en el audio, mi Mari, has dejado una huella muy significativa en cada uno de los estudiantes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, mi Mari? Dios mío, me quedé sin palabras, mija, de toda esa expresión de una de las chicas del Bachillerato Internacional. Imagínate que teníamos que presentar 13 obras y terminaron leyendo 22. Y yo no les obligué. Simplemente me pedían y otra obra, y otra obra, y otra obra. Y conmigo tuvieron el mejor puntaje a nivel internacional. Terminaron amando la materia. Yo les dije que no era una asignatura más, es una filosofía de vida la literatura, porque a partir de ella se expresa la belleza en su máxima expresión. Por ella nos comunicamos y por eso es que debemos practicar la comunicación asertiva, no cualquiera. Porque quien quiera puede hablar, el otro contesta y se acabó. Pero llegar bien, con toda la pasión que se necesita, llegar a la otra persona, eso es lo complicado, pero no imposible. Y practiquemos en casa. Eso les decía a los chicos. Y verán que todo será más fácil. Todo lo que hagan, háganle pero con pasión, con mucho ahínco, que en un tiempo no muy lejano sus hijos, su pareja, sus padres y todos
van a valorarte cómo usted se comunica con ellos. Que su boca se abra solamente para decir cosas buenas. Esa va a ser la literatura que yo quiero que ustedes lleven en su vida. Porque las obras, si bien es cierto, le enriquece, le da sabiduría para poder conversar, para poder analizar, para tantas cosas. Pero lo que usted se comunica con la otra persona, eso es lo que en realidad vale. Así es, y tú has sabido llegar. A través de este audio, Mari, pues nos demos cuenta pues que tú supiste llegar a los estudiantes. Em, yo creo que ese sería el objetivo de todos los maestros, de todos los docentes, el poder llegar a nuestros estudiantes, el hecho de que, como lo decía en este caso tu ex estudiante, no ver a la materia como una obligación, sino que sea algo bonito en el cual nosotros lo recordemos toda la vida, un aprendizaje significativo, como lo mencionamos, ¿no? Dentro de la pedagogía. Es algo que yo también me llevo, porque yo doy ahora, pues en la actualidad, la asignatura de filosofía. ¡Wow! Y filosofía es un poco, a veces les digo cuando yo llego a mis estudiantes, es aburrida. No puedo decir otra cosa, es aburrida, porque hablamos de teorías, hablamos de la parte de el desarrollo del pensamiento, pero qué importante que es cuando nosotros logramos llegar a nuestros estudiantes, no solo por la parte teórica y lo que nos pide el currículo, sino que logramos llegar con estos aprendizajes importantes y dejar estos aprendizajes y enseñanzas significativas que les duren durante toda la vida a nuestros estudiantes. Y qué lindo, Mari, o sea, realmente, como yo te dije, creo que lo más importante en todos nosotros como docentes y para mí también es esta gratitud. ¿No? La gratitud, el que te recuerden con mucho cariño, el que digan, ella me enseñó y me ha durado hasta el día de hoy. El que yo he podido decir que mi maestra me enseñó y supo ver mis habilidades y que me aplaudía y no me decía tú no puedes, sino que tú sí puedes. Entonces, qué bonito, Mari, realmente. em, en ocasiones yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios docentes que ya tienen algunos años de experiencia y a veces algunos son reacios, ¿no? En su pensamiento, en su forma de aprendizaje, pero eso es lo que yo me llevo de ti, porque yo siempre te vi como una maestra tal cual como te acaba de describir la estudiante que fue, pues en este caso me Ajá. parece que del Consejo Provincial de Pichincha, porque yo siempre te veía así. Incluso cuando tú te jubilaste, yo no veía a una profe que ya era hora de salir. Yo decía, no, si Mari tiene mucho que dar todavía. Pero es verdad, ¿no? Ahora yo digo, y creo que la gran mayoría de docentes que estamos con unos añitos ya de experiencia, les tenemos una envidia sana de que ustedes pues ya salgan, descansen, des tu tiempo a la parte personal, como tú dices, ahora te dedicas a otras actividades que también has podido tal vez en este caso incursionar y darte cuenta, como tú dijiste, es algo que tú en la actualidad son retos que te estás poniendo ya como una docente que está ya en el ejercicio de la jubilación y tienes estas actividades que hasta el día de hoy te mantienen viva. Ha sido un gusto, mi Mari, pues compartir este espacio contigo. Como te dije, espero que este espacio en la actualidad se abra más puertas, podamos tener en este espacio a más docentes que quieran compartirnos, ¿no? Sus experiencias, el por qué han dejado una huella dentro de las aulas de clase, cómo han podido relacionar esta parte de sus actividades extra que tenemos como docentes en relación, ¿no? Con la parte también de ser un docente, de ser un maestro, que es muy importante reconocer al maestro. No solamente en el aula de clase, como te lo mencioné, sino también en su vida profesional. Muchos no saben cuáles son nuestros desafíos también, como tú mencionabas, con nuestras familias. Muchos no conocen varias situaciones que nosotros tenemos atrás, pero realmente ha sido muy admirable el día de hoy escucharte, conocerte un poco más de María Eugenia, porque tengo el día de hoy el gusto y el agrado de haber conocido esa parte extraordinaria tuya, mi Mari, que ha sido un gusto para mí, realmente. No sé si nos quieras compartir unas palabras. Gracias, mi Moni. Yo encantada de haber estado en este espacio de Educa EC, maestros que dejan huellas. Pues
si uno no hace este tipo de cosas, ¿para qué se hace maestro? Así de sencillo como eso. Entonces, siempre he dicho que ser docente no es solo una profesión, es una bendición, porque no quien quiera tiene esa posibilidad de educar mentes y corazones, porque eso va para toda la vida. Entonces, si cada uno pusiéramos un granito de arena en cada uno de nuestros chicos, otra sería la sociedad que tenemos. Yo me siento muy realizada con lo que hice. Sé que me faltó más, pero sé que las futuras generaciones de docentes lograrán hacer lo que a lo mejor los que ya quedamos atrás no lo hicimos. Entonces, para cada uno de los docentes que están en servicio activo, que no desmayen. Sé que estamos en tiempos difíciles, pero con la ayuda de Dios, con un manejo de emociones mm, adecuado, se puede llegar muy, pero muy lejos. Gracias por la oportunidad, mi reina, de haber compartido contigo, con Roland, em, algo de lo que uno pudo haber hecho en esta vida. Gracias, mi Mari. Te agradecemos mucho a ti por venir a este espacio, tener la apertura y darte el tiempo de estar en este espacio de Eduquece, pues como te mencionamos, este podcast de Maestro que dejan huellas. Te invitamos igual a unirte. Nosotros también realizamos obras sociales. Cuando tú desees, eres bienvenida. Realmente también son experiencias muy bonitas que compartimos con algunos docentes de diversas instituciones educativas. Sería un gusto y un honor tenerte a una maestra pues como tú, que Muy, ha dejado cosas muy gratificantes en cada una de la vida de sus estudiantes, de sus compañeros, de diversas autoridades donde donde tú has pasado, mi Mari. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco por estar en este espacio. Que tengas una linda noche. Gracias, Moni, igualmente. Buenas noches, mi nombre es Joel Yaguana. Bueno, el hablar de la profesora María Eugenia Galeas en pocas palabras sería complicado, principalmente tomando en consideración el impacto tan amplio que tuvo en mi vida. Yo la conocí cuando tenía 14 años, era un estudiante de primer año de bachillerato, bueno, culminando mi primer año de bachillerato. Eh, Directamente ella no fue mi docente en las aulas, pero fue mi docente mucho más allá de las aulas. Me encontró un día en el cual buscaba alumnos que deseaban participar en un concurso de declamación poética. Yo la verdad lo hice por una anécdota más con amigos, precisamente justo antes o bueno, más bien entrando al bachillerato internacional. Yo era estudiante en el Consejo Provincial de Pichincha, un colegio en el sur, que precisamente ella era docente en el bachillerato internacional. Yo la conocí por ese llamado a ese concurso, ¿no? Y desde entonces yo diría que nunca me volvió a dejar. Me hizo participar activamente en el club de periodismo del colegio, lo cual yo siempre agradeceré enormemente. No puedo describir realmente con palabras lo mucho que eso me ayudó en mi desarrollo personal y actualmente en mi desarrollo profesional. Yo soy abogado por la Universidad Central del Ecuador y propiamente en mi ejercicio profesional el uso de la palabra es lo primordial. El hecho de poder presentarme ante muchas personas o inclusive ante pocas en las audiencias, en reuniones, la manera en la cual cada una de las participaciones que gracias a la profe María Eugenia yo pude llegar, me brindaron un crecimiento impresionante. Y la calidez con la que siempre nos trató como si fuera una madre, la manera en la cual nos impulsaba cada día a mejorar todas nuestras capacidades y todas nuestras habilidades.
Una frase que siempre recordaré de ella y que en verdad me ha llevado a confiar siempre en todo lo que soy capaz y en todo lo que yo deseo es que uno está condenado, pero condenado al éxito. Y es precisamente a partir de eso que yo he caminado una y otra vez, aún muchas veces sin saber cómo hacerlo, pero precisamente por todo eso que ella me enseñó, por todo eso que ella me inculcó, tanto en el tema eh, académico, personal, las actividades extracurriculares, o inclusive la propia manera en la cual uno se inspira al verla, al ver lo mucho que disfruta de todo lo que hace, como profesora, como amiga, como deportista inclusive. A uno siempre, siempre lo va a inspirar a ser mejor, a crecer, a continuar. Y eso es algo que enormemente siempre lo llevo, yo siempre lo llevo en el corazón y es algo que siempre le agradeceré. Bueno, creo que la primera sería dedicada. No solo dedicada a sí misma, dedicada a sus estudiantes, dedicada a su familia, dedicada a todo eso que ella siempre disfrutó hacer y principalmente dedicada a sus propios valores como mujer, como profesional, como ciudadana. Después yo diría que fuerte siempre ha sido una mujer que, sin importar los problemas que venían, nos enseñó que la fortaleza que guarda uno es algo que jamás nadie nos va a quitar, que nos va a llevar siempre hacia la cúspide de todo lo que uno desea, de todo lo que uno espera. Y a final de cuentas, el primer y principal pilar en la vida de uno siempre va a ser uno mismo. Y esa fortaleza que nos podemos brindar no solo parte de lo que deseamos, sino muchas veces de lo que tememos. Un pensamiento que yo desarrollé a partir de la fortaleza que ella me enseñó fue que podemos tener miedo, pero el miedo solo nos sirve para dos cosas: o nos frena o nos impulsa a continuar aún con ese miedo. Y una de las últimas palabras yo diría que, bueno, es algo terca, pero no en el mal sentido. Jamás estuvo dispuesta a recibir un no puedo de parte de nosotros, como sus estudiantes, de permitir que nos sintiéramos menos, de que permitiera que diéramos un paso hacia atrás ni para tomar impulso. Esa terquedad que nos impuso a todos, bueno, no nos impuso, ¿no? Nos obsequió. Esa terquedad de siempre intentarlo, de a mí no me van a decir que no puedo hacer algo, lo voy a hacer y punto. Y es la misma terquedad que ella tiene, de jamás le pueden decir que no es capaz de hacer algo, jamás le pueden decir que no va a lograr algo, porque lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Bueno, algo que siempre le he dicho, y bueno, nunca me cansaré de repetirlo, de hecho, es gracias. Gracias por siempre creer en nosotros. Gracias por volverse una madre para nosotros. Gracias por todo lo que nos brindó, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que nos obsequió de sí misma, su tiempo, su dedicación, sus consejos, sus enseñanzas. Nos dio tanto y yo, como siempre le he dicho, tal vez nunca tenga vida suficiente para agradecerle realmente todo lo que ella hizo. Y por eso siempre que puedo para echarle una mano, siempre diré sí. Siempre diré sí. Es mi maestra, ha sido como una segunda madre, ha sido una consejera. A veces también nos tocó alguno que otro regaño. Siempre diré que la gratitud que tengo hacia la profe María Eugenia es algo que no puede ser concebido en pocas palabras. La persona que soy, el profesional que soy, también fue formado por mi madre directamente, pero impulsado siempre por la licenciada María Eugenia, que me enseñó que
sí estaba bien también hacer más de lo que la gente espera, hacer más de lo que estamos acostumbrados, hacer más de lo que nos toca, a lo que queremos hacer. Yo siempre diré, y puede que suene redundante que lo diga tanto, pero gracias. Gracias por existir, por formar parte de mi vida, de tanto educativa como personal, porque no solo fue una docente, fue una amiga y todo aquel, toda aquella habilidad que me impulsó a desarrollar, hoy forma profundamente parte de mi carácter, de mi manera de hacer las cosas, de mi manera de ver el mundo. Esa amabilidad, esa cordialidad que vi siempre en ella, esos ánimos de darle ese positivismo a los demás, es algo que siempre he hecho y que lo aprendí de ella. Así que simplemente gracias.